Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, el drama y los amores imposibles son el pan de cada día. Espero que estén listos para sumergirse en un mar de emociones, porque hoy les traigo un vídeo que estoy segura que les va a encantar. ¿Alguna vez se han preguntado qué hace que una telenovela sea realmente adictiva? ¿Qué elementos son indispensables para que no podamos apartar la vista de la pantalla? Pues bien, prepárense, porque hoy vamos a explorar los ingredientes secretos de las telenovelas turcas que nos roban el corazón. Esas historias llenas de pasión, amores prohibidos y dramas que, admitámoslo, nos atrapan irremediablemente. Vamos a hablar de esas tramas que nos hacen suspirar, de esos personajes que nos enamoran, de esos giros inesperados que nos dejan con la boca abierta. Vamos a analizar qué es lo que hace que estas producciones turcas tengan tanto éxito a nivel mundial. Por supuesto, vamos a recomendar algunas de mis favoritas para que tengan una buena dosis de drama y romance en sus vidas. Pero antes de empezar, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gusta el contenido que les ofrezco, si disfrutan de mis análisis y recomendaciones, los invito a suscribirse al canal. No les cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que ya lo saben, suscríbanse, campanita y a disfrutar de las telenovelas. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con este viaje a través de las telenovelas turcas más apasionantes y adictivas. ¿Qué tienen las telenovelas turcas que nos enganchan tanto? Bueno, yo creo que la respuesta es compleja y multifacética, pero vamos a intentar desgranarla poco a poco. Para empezar, hay que reconocer que las producciones turcas se caracterizan por una calidad impecable. La fotografía es preciosa, los escenarios son espectaculares, el vestuario es elegante y cuidado, y la música es absolutamente conmovedora. Todos estos elementos se combinan para crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Pero la estética no lo es todo, ¿verdad? Las telenovelas turcas también destacan por sus historias sólidas y bien construidas. Los guionistas saben cómo crear personajes complejos y creíbles, con motivaciones claras y conflictos internos que los hacen humanos y cercanos. Y, por supuesto, saben cómo tejer tramas intrincadas, llenas de giros inesperados y sorpresas que mantienen al espectador al borde del asiento. Un elemento clave en el éxito de las telenovelas turcas es, sin duda, el romance. Pero no cualquier romance, no. Hablamos de romances épicos, apasionados, a menudo prohibidos y llenos de obstáculos. Esos amores que nos hacen creer en el destino, en el poder del amor verdadero, en la posibilidad de superar cualquier adversidad. Y es que las telenovelas turcas saben cómo jugar con nuestras emociones, cómo hacernos reír, llorar, suspirar y hasta enojarnos con los personajes. Otro factor importante es la representación de la cultura turca. Las telenovelas nos muestran paisajes impresionantes, ciudades llenas de historia, costumbres ancestrales y tradiciones fascinantes. A través de las historias, podemos aprender sobre la gastronomía, la música, la religión y las costumbres de Turquía, lo que las convierte en una ventana a un mundo desconocido para muchos. No se limitan a ser meros relatos románticos, sino que también ofrecen una inmersión cultural que enriquece la experiencia del espectador. Piensen en los elaborados rituales de compromiso, las ceremonias de boda llenas de color y significado, las tradiciones familiares que rigen la vida de los personajes. Todo esto contribuye a crear un universo rico y complejo que nos invita a descubrir más sobre Turquía. Y ahora, hablemos de los amores prohibidos, ese ingrediente explosivo que eleva la tensión dramática a niveles estratosféricos. ¿Quién puede resistirse a una historia de amor entre dos personas que no deberían estar juntas? Un amor que desafía las convenciones sociales, las diferencias de clase, las rivalidades familiares, incluso las leyes del destino. Esos amores que nos hacen cuestionarnos los límites del amor y la fidelidad. Pensemos en la clásica historia de amor entre una persona rica y una pobre, donde las barreras sociales parecen insuperables. O en el amor que surge entre miembros de familias enemistadas, perpetuando un ciclo de odio y venganza. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las telenovelas turcas exploran los amores prohibidos, creando situaciones de gran tensión dramática y emocional. Las telenovelas turcas son maestras en el arte de crear triángulos amorosos complicados y pasionales. Dos o más personas enamoradas del mismo individuo, luchando por su amor, recurriendo a todo tipo de artimañas y estrategias para conquistar su corazón.
Estos triángulos amorosos son un caldo de cultivo para el drama, la intriga, los celos y las traiciones, y nos mantienen enganchados a la pantalla esperando ver cómo se resolverá el conflicto. La complejidad de estos triángulos reside en que, a menudo, ninguno de los pretendientes es completamente bueno o malo. Cada uno tiene sus virtudes y defectos, sus razones para amar y sus propias heridas emocionales. Esto hace que sea aún más difícil para el espectador elegir un bando y que la resolución del conflicto sea aún más impredecible. Pero no todo es romance y drama en las telenovelas turcas. También hay espacio para el humor, aunque a veces sea un humor sutil y sarcástico. Los personajes suelen tener momentos de ligereza y comedia que alivian la tensión dramática y nos permiten conectar con ellos a un nivel más humano. Además, las telenovelas turcas a menudo abordan temas sociales importantes, como la desigualdad, la injusticia, la violencia de género y la discriminación, invitando a la reflexión y al debate. Esta combinación de entretenimiento y conciencia social es uno de los factores que contribuyen al éxito de estas producciones a nivel mundial. No se limitan a ser escapismo puro, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea y a cuestionar las normas sociales. Ahora, después de esta breve introducción sobre los elementos clave de las telenovelas turcas, quiero compartir con ustedes algunas de mis favoritas, esas que me han robado el sueño y me han hecho suspirar durante horas. Prepárense para tomar nota. Comencemos con una telenovela que se ha convertido en un verdadero fenómeno mundial, Erkencikus o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora e independiente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. La química entre los protagonistas es innegable, la trama es fresca y divertida, y los paisajes de Estambul son simplemente espectaculares. Si buscan una telenovela ligera, romántica y con un toque de aventura, Erkencikus es una excelente opción. Pero más allá de la comedia romántica, Erkencikus también explora temas como la independencia femenina, la importancia de seguir tus sueños y la búsqueda de la felicidad personal. Sanem es un personaje inspirador que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que no se conforma con una vida que no la llena. Can, por su parte, representa el espíritu aventurero y la pasión por la naturaleza, valores que contrastan con el mundo corporativo en el que se desenvuelve. La combinación de estos dos personajes tan diferentes crea una dinámica fascinante y llena de momentos divertidos y emotivos. Otra telenovela que me ha encantado es Kara Sevda o Amor Eterno. Esta historia de amor épica y trágica narra la relación entre Kemal, un joven de clase media que estudia ingeniería, y Nihan, una chica rica y sofisticada que vive en un mundo completamente diferente al suyo. Su amor se ve truncado por las presiones familiares y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con Nihan. Kara Sevda es una telenovela intensa y emocionante, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el primer momento. Si son amantes del drama y los amores imposibles, no se la pueden perder. Kara Sevda no es solo una historia de amor, sino también una crítica a las diferencias sociales y a la influencia del poder y el dinero en las relaciones personales. La lucha de Kemal por superar las barreras que los separan de Nihan es una metáfora de la lucha por la igualdad y la justicia social. Emir, por su parte, representa el lado oscuro de la ambición y la obsesión, un personaje que está dispuesto a todo con tal de conseguir lo que quiere. La intensidad de las actuaciones y la complejidad de la trama hacen de Kara Sevda una experiencia televisiva inolvidable. Para los que disfrutan de las historias de venganza y redención, les recomiendo Ezel. Esta telenovela cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y es encarcelado injustamente. Tras pasar años en prisión, Omer regresa con una nueva identidad, Ezel, y decide vengarse de aquellos que lo hundieron. Ezel es una telenovela oscura y adictiva, con un guión inteligente y lleno de giros inesperados. La interpretación de Kenan İmirzalıoğlu como Ezel es simplemente magistral. Ezel es una exploración profunda de la naturaleza humana, de la traición, el dolor y la búsqueda de la justicia. La transformación de Omer en Ezel es un proceso complejo y doloroso, que lo lleva a cuestionar sus propios valores y a enfrentarse a sus demonios internos. La trama está llena de intriga y suspense, con giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. Pero más allá de la venganza, Ezel también es una historia de redención, de la posibilidad de encontrar el perdón y la paz interior.
Si buscan una telenovela que combine romance, drama y misterio, les sugiero Cesur Begucelo, Valiente y Hermosa. Esta historia cuenta la relación entre Cesur, un joven atractivo y misterioso que regresa a su pueblo natal para vengar la muerte de su padre, y Swan, una mujer fuerte e independiente que es hija del hombre al que Cesur culpa por su desgracia. Cesur Begucel es una telenovela elegante y sofisticada, con una trama intrigante y un romance apasionado. La química entre Kvantatltu y Tuba Buyukustun es simplemente explosiva. Cesur Begucel destaca por su cuidada estética, sus impresionantes paisajes y su banda sonora envolvente. La trama combina elementos de thriller y romance, creando una atmósfera de tensión y misterio que mantiene al espectador enganchado desde el primer momento. La relación entre Cesur y Swan es compleja y apasionada, marcada por la desconfianza y la atracción mutua. Ambos personajes son fuertes e independientes, lo que añade un ingrediente adicional a la historia. Y, por supuesto, no puedo dejar de mencionar Mutese MYZYL o El siglo magnífico. Esta superproducción histórica narra la vida de Suleimán el Magnífico, el sultán otomano más poderoso de la historia, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y en una de las mujeres más influyentes del Imperio Otomano. Mutese MYZYL es una telenovela épica y grandiosa, con una producción impecable y una historia fascinante. Si les gusta la historia y los dramas de época, no se la pueden perder. Mutese MYZYL es mucho más que una telenovela histórica. Es un retrato fascinante de la vida en la corte otomana, de las intrigas políticas, las luchas de poder y los amores prohibidos. La serie destaca por su impresionante producción, su cuidada recreación histórica y sus actuaciones memorables. La relación entre Suleimán y Hürrem es el eje central de la historia, un amor apasionado y conflictivo que desafió las convenciones de la época. Mutese MYZYL es una ventana a un mundo lejano y fascinante, una experiencia televisiva que te transporta a otro tiempo y lugar. Estas son solo algunas de mis telenovelas turcas favoritas, pero hay muchas más que vale la pena explorar. Les recomiendo investigar un poco y encontrar aquellas que mejor se adapten a sus gustos y preferencias. Estoy segura de que no se arrepentirán. Les animo a buscar títulos como Xiya Beyazask, una historia de amor inusual entre un cirujano y una asesina a sueldo, Yerde, un thriller policial lleno de suspense y giros inesperados, o Aşk Memnu, un clásico de la televisión turca que explora las consecuencias de la infidelidad y la pasión desenfrenada. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado hoy. Hemos hablado de los elementos clave que hacen que las telenovelas turcas sean tan adictivas, como la calidad de la producción, las historias sólidas y bien construidas, el romance épico y apasionado, la representación de la cultura turca y los amores prohibidos que elevan la tensión dramática. También hemos recomendado algunas de mis telenovelas turcas favoritas, como Gerkenzikus, Kara Sedda, Ezel, Cesur Begucel y Mutese MYZYL. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final y por dedicarme su tiempo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Cuáles son sus telenovelas turcas favoritas? ¿Qué elementos creen que son indispensables para que una telenovela sea realmente adictiva? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones y sugerencias. Podríamos hablar de las bandas sonoras de las telenovelas turcas, que a menudo son tan memorables como las historias en sí mismas. O podríamos analizar el papel de las actrices y actores turcos, que se han convertido en verdaderos iconos a nivel mundial. También podríamos explorar el impacto de las telenovelas turcas en la economía y el turismo de Turquía. Las posibilidades son infinitas. Recuerden que este canal es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas, para debatir, para reír, para llorar y, sobre todo, para disfrutar juntos de estas historias que nos roban el corazón. Así que no duden en participar, en comentar, en compartir sus experiencias y en conectar con otros amantes de las telenovelas. Compartan sus momentos favoritos, sus personajes más queridos y las escenas que les han hecho llorar a mares. Cuanto más participemos, más rica será nuestra comunidad. Y, por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal.
Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga adelante. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y estén siempre al día con las últimas novedades del mundo de las telenovelas. No olviden que cada like, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de pasión, drama y amores imposibles. ¡Hasta la próxima! Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla al máximo.